Bienvenidos a lección 25, Romanos 12, versículos 1 y 2. Transformadores no conformes. Uno de los mayores problemas que enfrenta la gente es el problema de la deuda. Muchas personas se sienten abrumadas por deudas personales. En todas partes a donde voy, veo señales anunciando préstamos. Las tarjetas de crédito son más fáciles de obtener que nunca. Tal vez deberíamos desechar las tarjetas y vivir dentro de nuestros ingresos. Necesitamos pagar nuestras deudas. Piense en otro tipo de deuda que le debes a Dios. Estamos endeudados con Él. La carta a Romanos debe ser el documento más grande jamás escrito. Un momentito. Tengo que bajar este volumen de mi celular. La carta a los Romanos debe ser el documento más grande jamás escrito. Cubre un amplio espectro de verdades y desarrolla todo el plan de Dios en la redención del hombre. Romanos 12 comienza la aplicación práctica de las grandes verdades que Pablo había presentado en los primeros 8 capítulos. En este capítulo está respondiendo a la pregunta: ¿y ahora qué? Dios ha actuado en la historia, nos ha mostrado el camino para salir de nuestros problemas. Hemos respondido a su regalo de gracia en Cristo. ¿Cómo debemos vivir en este mundo actual? Punto número 1 es al presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente. Romanos 12 comienza con las palabras: por lo tanto, les ruego. Versículo 1. Por lo tanto, indica que lo que Pablo está a punto de decir está inseparablemente unido a todo lo que ha dicho antes. Como apóstol de Cristo, podría haber dicho: les ordeno, pero no usó esa palabra. Está diciendo: les ruego con ternura, les suplicó. Dice: les ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es porque es misericordioso. Dios es justo y santo y no puede tener nada que ver con nuestros pecados. La justicia de un Dios santo, indignado por la rebelión del hombre, debe cumplirse. La justicia dice, según capítulo 6, 33, porque la paga del pecado es muerte. La justicia exige la muerte debido a nuestro pecado. Pero en el cumplimiento de la justicia de Dios, Cristo murió en nuestro lugar. Dios pudo mostrar misericordia a pobres pecadores perdidos. Quiere salvar a los pecadores mediante el regalo de Jesús. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es esta deuda que debemos y nunca podemos pagar por completo? Pablo dice: por lo tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Versículo 1. A lo largo de la historia, el acto de sacrificar ha sido una oportunidad para que el hombre ofrezca lo mejor que tiene a Dios. En los primeros sacrificios realizados por Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Abel trajo los primogénitos de su rebaño, mientras que Caín trajo frutos del suelo. La Biblia dice que Dios miró con favor el sacrificio de Abel, pero no miró con favor de Caín.
Aceptó la ofrenda de Abel, el cordero, pero rechazó la de Caín, los frutos del suelo. Un momentito. Hebreos 11 dice, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Abel ofreció por fe. Dios les había dado mandamientos a esos muchachos. Abel escuchó a Dios, Caín no lo hizo. Dios nunca ha aceptado menos lo que de cualquier hombre. Abel ofreció lo mejor que tenía siendo pastor, naturalmente tendría ovejas. Ofreció un cordero que era lo mejor de su rebaño. Caín era agricultor y ofreció frutos del suelo. Nada en el texto indica que Caín ofreció lo primero o lo mejor. Por lo tanto, Dios tuvo respeto por Abel, pero no tuvo respeto por Caín. Eso nos enseña una lección importante. Los sacrificios siempre han sido una oportunidad para que el hombre presente lo mejor que tiene a Dios. Debido a que debemos tanto, demos a Dios lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que un hombre puede presentar a Dios? ¿No es él mismo? Pablo dice, presenten sus cuerpos. El hombre es un alma que vive en un cuerpo. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos administradores de nuestros cuerpos que pertenecen a Dios. Utilicémoslos para ofrecer lo mejor, el mejor tenemos a Dios. ¿Cómo puede el cuerpo ser un sacrificio? Permite que los ojos no vean el mal, permite que los oídos no escuchen el mal, permite que la lengua no hable mal, permite que las manos no hagan el mal, permite que los pies nunca nos lleven a la presencia del mal, permite que los ojos estén abiertos a lo que es bueno. Permite que los oídos estén sujetos a la voluntad de Dios. Permite que la lengua se utilice para hablar el bien y especialmente para alabar a Dios. Permite que las manos se utilicen en el servicio a Dios. Permiten que los pies nos lleven a los lugares donde más se nos necesita. Dios está diciendo, dame lo mejor que tienes. Pablo dice que el sacrificio es vivo. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios de animales a Dios, eran ofrecidos una vez en la muerte. Dios nos está pidiendo que nos presentemos a nosotros mismos en la vida ante Él. Un sacrificio vivo, un sacrificio perpetuo, un sacrificio continuo. ¿No es maravilloso que podamos presentarnos a Dios diariamente? Presente tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Luego Pablo dice, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 1. Pablo dice que es espiritual porque Dios lo merece. La vida es adoración porque la vida debe ser presentada a Dios. ¿Qué es la adoración sino presentar algo a Dios? Es cierto que la iglesia se reúne para adorar. Dios ha designado en su palabra lo que debemos hacer cuando la iglesia se reúne. Debemos cantar alabanzas, orar y estudiar la palabra. El primer día de la semana debemos observar la cena del Señor y contribuir con nuestros recursos financieros para la obra de Dios. En otro sentido, toda la vida es adoración. Tu servicio espiritual es presentarte a ti mismo ante Dios. Número 2, al permitir que nuestras mentes
sean transformadas por su palabra. Pablo nos lleva un paso más allá y muestra cómo podemos presentarnos a Dios como nuestro servicio espiritual de adoración. Romanos 12, versículo 2 dice, y no os adaptéis al mundo, no permitas que el mundo te moldee a su manera. Este versículo también dice que no nos adaptemos a este mundo. El mundo ya no es tu estándar. Cristo es tu estándar. Estás apartado del mundo y eres diferente al mundo. La siguiente línea dice, transformaos, se cambiado para mejor. Esa palabra transformados nos recuerda a un término que se usa en biología, metamorfosis. Habla de la oruga peluda que se convierte en la hermosa mariposa. Somos como la oruga, pero podemos convertirnos en la mariposa. Podemos llegar a ser algo hermosa y útil para Dios. Pero, ¿cómo puedo superar la conformidad al mundo y ser transformado? Renovando vuestra mente. Debes cambiar tu mente si vas a ser la persona de Dios. Eres la persona de Dios no por casualidad, sino por elección. En Efesios 4, 22 a 24, Pablo dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es dejado de lado cuando morimos al pecado. Somos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitamos para andar en novedad de vida. Él dijo que es posible, mediante la renovación de la mente, ser transformados para llegar a ser algo hermoso y maravilloso para Dios. Él concluye el pensamiento diciendo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Demostrarás que el camino de Dios es la mejor. Lo demostrarás si te entregas como un sacrificio vivo a Dios, no conformándote al mundo, sino siendo transformado, un momentito, sino transformado o cambiado para mejor. Esa es tu posibilidad. Esa es tu responsabilidad. En conclusión, al hacer esto, estamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestro deuda con Dios por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Ok, es tiempo para discusión, para preguntas, discursos. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Para todos, un abrazo desde el caluroso Nebraska. 35, 36 grados allá afuera. Es increíble. Pero ese es Nebraska. Miren, este capítulo 12 es una maravilla. Yo les diría que es un tratado de psicología. Todos los tratados de psicología, los libros de Freud, los libros de Maslow, cualquier libro que usted se pueda leer, ellos lo sacaron de aquí. El capítulo 12 es un tratado de psicología. Qué bueno que el hermano nos habla sobre ofrecer el cuerpo tuyo como sacrificio vivo. Zaida, ¿está rolando por ahí?
Ulises, Amén. Rolando, Diga, hermano. ¿qué tú entiendes como sacrificio vivo? Amén. A ver, cuando miramos lo que Pablo está queriendo decir en la carta, en este capítulo de Romanos, sacrificio vivo, para mí no está hablando de un sacrificio de poner el cuerpo y maltratarlo, coger un látigo y caerle a latigazo, o coger un mazo y darle con un mazo al cuerpo, sino que nosotros seamos capaces de abstenernos a las cosas que antes queríamos hacer, que ahora delante de Dios deberíamos no hacer para agradar a Dios. O sea, el sacrificio es dejar de hacer lo que a Dios no quiere que yo haga para vivir una vida que a Dios le agrade. Es lo que yo entiendo. Amén, hermano. Eliobis, ¿qué entiendes, hermano, por Aquí los presente. patrones de este mundo y la renovación de la mente? Bien, hermano. En cuanto a las cosas de este mundo, está hablando de la vieja manera de vivir, el hombre en pecado, el hombre perdido, el hombre sin Cristo, pero ya ha renovado nuestro entendimiento. Seríamos una gente nueva en Cristo Jesús. No se escucha. Miren, hermano, qué bueno que cuando Pablo habla de la renovación de la mente, nos habla de cómo vamos a acomodarnos a la voluntad de Dios. Nadie quiere sufrir. Cuando usted empieza en el camino del Señor, ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen los tropiezos. Es increíble. Recuerdo ahora en Santa Cruz del Norte, había una muchacha que estábamos estudiando la palabra y ella tenía todos los santos de ella allí y entonces los había recogido para botarlo. Habíamos quedado que el otro día lo íbamos a echar al mar. Sin embargo, esa noche ella me llama y me dice, no, hermano, yo no puedo. Yo no puedo porque mi vida hace una semana es una desgracia. ¿Y qué pasa? Le fue difícil soltar al hombre viejo para aceptar el hombre nuevo. Ulisito. Ulisito. ¿Me oye, hermano? Ulises Bisset. Miren, cuando hablamos de renovar la mente, alinearla a la voluntad de Dios, es un lenguaje que la gente no conoce. Es un lenguaje que a la gente le parece cosa de locos. Ulises, coge el micrófono. Ulisito. Hermano, renovar la mente, voluntad de Dios. ¿Cómo lo acomodamos? El micrófono ponlo, Ulisito. No te oigo, hermano. Miren, todas las cosas que pasan en nuestra vida están en las manos de Dios. Todo cuanto acontece en nuestra vida está en las manos de Dios. Usted no ve a un niño chiquito que nace con dientes. Usted no ve a un niño chiquito que sale caminando. Usted ve al bebé y usted ve a su madre y su padre con dos roles. La madre tiene un rol, el padre tiene un rol. El rol del padre es protección. El padre lo va a proteger, el padre va a proveer. Asimismo va a ser nuestro Padre con nosotros. Cuando empecemos a renovar nuestra mente, a entender que Dios tiene un plan para con nosotros, sí es condicionado si lo seguimos y lo obedecemos. Ulises Bisset, hermano, quita el micrófono que no te oigo. ¿Me oyes? Aquí está lloviendo fuerte, hermano. Ah, vale.
Rolando, adoración verdadera contra práctica religiosa. ¿Qué me dices, hermano? Sí, bueno, cuando hablamos de la adoración verdadera, es la adoración que conocemos según la voluntad de Dios. Y la práctica religiosa es cuando conociendo de alguna manera la voluntad de Dios, hacemos otra práctica que está ya añadiendo a esa voluntad de Dios otra cosa. O haciendo cosas. Sí. Miren bien. La adoración verdadera, hermano. Cuando mi hijo me dice, papá, I love you. Cuando veo a mi hijo que no quiere hacer exactamente lo que yo le propongo, lo que yo le digo, lo que yo espero de él, y lo veo como cabecea, y cuando cabecea se rompe la cabeza, y el padre se queda ahí y le dice, hijo, hasta que tú no te endereces, no vas a prosperar. Hasta que tú no hagas tal cosa, no vas a prosperar. Lo mismo nos pasa con el Señor. La adoración que Él espera de nosotros, la adoración de un hijo a un padre, no es el aquello de sentarnos a cantar y cantar y cantar. Es bueno que oremos porque en la oración tenemos comunicación con el Padre. Pero fíjense bien, todas esas prácticas religiosas que el mundo piensa que es bueno, es por gusto, hermano. Es por gusto. La adoración verdadera es la que sale de un corazón arrepentido. La adoración verdadera es la que sale de cuando empiezas a vivir para el Señor. Ulises, Eliobis. Dígame, hermano. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Y hermano, nuestra mente debemos de renovarla en la voluntad de Dios, limpiando todo lo que no le agrada a Dios, cambiando a los buenos propósitos, los buenos hábitos, los buenos pensamientos, renovando nuestro corazón, y así podemos renovar nuestro cuerpo y servirle a Dios, porque Él nos ama y desea que le adoremos en espíritu y en verdad, con un cuerpo puro, un cuerpo sin pecado, sin mancha, y así pues le estaremos agradando siempre a nuestro Señor. Amén. Miren, hermano, renovar la mente es un proceso diario. Nosotros hacemos algo que lo vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y al final se convierte en un hábito. Muchas veces ese hábito es nocivo para nosotros. Cómo las personas hoy en día combaten la ansiedad. Usted los ve. Aquí estamos trabajando en la fábrica y usted lo ve que salen para afuera y cogen ese cigarro y inhalan todo ese humo como para que se les salga el alma y les dé tranquilidad. Qué diferente cuando salgo a las 6:30 de la mañana, miro al cielo, le doy gracias a mi Padre, respiro profundo y digo, gracias, Señor, porque me regalaste un día más. Y vamos renovando la mente día por día. Ahora, Rolando. Diga usted. Rolando, mira, quiero ver el equilibrio entre vivir en el mundo y no ser del mundo. Ya. Bueno, la palabra iglesia significa los apartados de. Significa que la iglesia está en este mundo, pero no pertenece a él. Y nosotros vivimos en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, nos esforzamos para agradar a Dios, y aunque tenemos la misma tentación que una persona que está fuera de la iglesia, tenemos que vivir de una manera que sirva para agradar a Dios. O sea, dejando lo que realmente a no le agrada para vivir esforzadamente haciendo lo que a Dios le agrada. Miren, hermano, cuando vivimos en el mundo,
Usted no lo escoge. Usted no escoge a su papá. Usted no escoge a su mamá. Usted no escoge el cómo vivir, dónde vivir. Usted se acomoda, se va acomodando. Y sin darse cuenta, cuando vemos en la Biblia, leemos la historia de José. ¿Qué vida más triste? Pero sin embargo, ese fue el plan de Dios para salvar a toda una nación, para salvarnos a nosotros. Porque a partir de José, del sufrimiento de José, llegó a Egipto, se salvó todo un país y de ese país salió Jesús. Y Jesús es mío. Entonces, yo soy salvo por la fe y la gracia de Jesús. Pero Jesús viene de la simiente de ese pueblo hebreo y ese pueblo viene por la gracia de José. Si José hubiera tenido resentimiento con los hermanos cuando él los vio en el palacio, digo, así que ustedes aquí, caramba, les voy a coger con el palo, les voy a dar tranca. Pero no, cuando ellos miraron a José, ¿qué fue lo que José les dijo? No se preocupen, esto es plan de Dios. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo? Esto es plan de Dios. Estamos sufriendo, estamos pasando por problemas difíciles. ¿Es plan de Dios? ¿No creen ustedes que todo cuanto está pasando en nuestros países es plan de Dios? Sí, hermano. Sí, es plan de Dios. Amén. Ahora, Ulises, vengo para ti. ¿Cuál tú crees que sea el papel de la iglesia como comunidad cristiana? Eliobis. Es verdad. Defensor. Aquí, mi hermano, Adelante. el papel de la iglesia en la comunidad cristiana es llevar el evangelio, enseñarle a este mundo que somos faros, que somos luz, que Cristo vino a rescatarnos, a trasladarnos de la luz, de la oscuridad a la luz, para que podamos enseñarle que debemos de estar unidos a un Dios justo y verdadero. Debemos de predicarle el evangelio. Esa es una de las enseñanzas que Jesús nos mandó y que debemos obedecer. Mire, hermano, Jesús nos dice que nosotros, como cristianos, como iglesia, somos la sal y la luz del mundo. Ahora en Cuba todo el mundo se queja de los apagones. Tronco apagón. No hay esto, no hay corriente. Tronco apagón, no hay luz. Pero si nosotros somos la luz del mundo, yo no necesito esa luz de afuera. Yo sí, se siente, se sufre. Pero hermanos, si somos la luz del mundo, ¿qué implica para nosotros como comunidad cristiana? Número uno. Número dos, el papel de la iglesia. Yo estaba el otro día viendo en el Facebook a unos hermanos de La Habana. Y este hermano decía, prácticamente es estúpido salir a predicar el evangelio. Entonces se llaman cristianos, pero ¿dónde está el mandamiento de Jesús? ¿Dónde está la gran comisión? Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sin embargo, dice, no, tenemos que trancarnos en la iglesia y preparar la gente que estamos ahí. Hermano, eso es un pensamiento de vagos. El vago espiritual no se merece ni el oxígeno que respira. Sin embargo, estaba corrompiendo a otros hermanos que le decían, es verdad, y le ponían corazoncito. Dios, ¿cómo caramba? ¿Vas a decirme a mí que yo tengo que concentrarme aquí nada más y que yo no puedo ser luz? Fíjense bien, cuando usted se pone una ropa nueva, ¿qué es lo que hace la mujer? La mujer no se la pone y se tranca en la casa. Se la pone linda y camina lindo para que la vean. El hombre igual. Se puso unos zapatitos nuevos y usted lo ve caminando cómico porque quiere que te vean, quiere que te digan algo. Entonces, hermano, si tenemos el diamante del evangelio, tenemos el anillo del evangelio en nuestras mentes, en nuestros corazones,
Si estamos viviendo para el Señor, ¿cómo yo voy a decir, no, 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 no? Voy a quedarme aquí nada más? Imposible. Recuerden, en la etapa de la juventud, ahora no se usa mucho, pero cuando yo estaba en la secundaria, que usted tenía una novia, lo que usted más lindo que hacía, que nosotros, lindo y atrevido, era cogerla de la mano para que todo el mundo te viera. Si Jesús es el novio, ¿cómo yo voy a esconder a Jesús dentro de una casa? No, hermano. Yo no quise decirle nada, porque los habaneros, la gente en La Habana tiene otra forma de pensar, pero no es de acuerdo a la Biblia, no es bíblico, hermano. No se dejen engañar. La comunidad cristiana, la iglesia, está para contaminar, está para alumbrar, está para brillar dentro de la comunidad. Rolando, ¿cómo podemos Dígame, hermano. reconocer los patrones de este mundo sin darnos cuenta? ¿Cómo yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, sí, a ver, cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, sencillamente empezamos a conocer lo bueno, porque nosotros aprobábamos cosas que creíamos que eran buenas, pero cuando miramos la perfecta ley de Dios nos damos cuenta que no son tan buenas como creíamos. Y es ahí donde corregimos todo lo que creíamos que era bueno para empezar realmente a hacer lo bueno. Mira para allá. Mire, hermano, si lo que yo hago, dice, hay un refrán muy viejo que dice, las cosas que tú haces hablan tan alto que no me dejan escuchar los dichos de tu boca. Si lo que yo hago habla tan alto, ¿para qué voy a decir esto, esto y aquello? Si no es lo que yo diga, es lo que yo haga. Y esa es la vida cristiana, hermano. Entonces, el patrón cristiano es todo lo que yo pueda hacer que afecte a alguien más, incluyendo mi vida, incluyendo mi cuerpo. Me dice si es positivo, si agrada a Dios. Es sencillo. Ahora, Mara Páez, ¿estás ahí, hermana? Se fue. Eliobi, regresamos. Eliobi, Aquí presente, mi hermano. hermano, ¿cómo enfrentar el desafío de vivir como Dios manda? Mi hermano, todos los días de este mundo debemos de seguir renovando nuestra mente, haciendo un esfuerzo, porque tenemos un espíritu, y el espíritu que nos ha dado Dios no es de cobardía, sino de valentía y de niño. De modo que tenemos que ir buscando la voluntad de Dios conforme a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles, para llegar a ser recto, perfecto y aceptado ante la presencia de Él. Amén. Rolando, vamos a ver algo ahora aquí, simpático. Sí, mi hermano. Capacidad y disposición para un sacrificio vivo. Amén. Bueno, la disposición tenemos que tenerla todos que hemos querido aceptar a Cristo. Y a medida que vamos conociendo al Señor, adquirimos la capacidad de poder soportar todas las cosas que en Él debemos de soportar. Yo creo que solo en Cristo Jesús nosotros adquirimos la capacidad de poder hacer el hombre perfecto, o por lo menos el hombre que quiere llegar a la plenitud del Señor. Mira, hermano, cuando Dios reparte los talentos, es capacidad. Disposición es la disposición del corazón. Hay unos cuantos alumnos ahí en Cuba que tienen mi corazón. Cuando ellos me escriben, me dan deseos de llorar, porque mi nieta que está haciendo primer grado escribe mejor que ellos. Pero lo que ellos están haciendo es grande. Están magnificando el Espíritu de Dios constantemente. Usted los ve trabajando,
predicando, trabajando y predicando. A mí no me importa cómo me escriban. Entonces es increíble, pero es algo bueno porque entendemos que nos hace falta una maestra que enseñe a escribir a nuestros predicadores. Hace falta, hermano, Amén. también. Pero fíjense bien, cuando Dios dice a uno le dio un don, a otro 2, a otro 5, a otro 10, ¿es Dios injusto? ¿O es un Dios justo? ¿Por qué le da 10 a uno, 5 a uno y 1 a uno? Pero fíjense bien que muchos de nosotros tenemos un don. ¿Y qué hacemos con ese don? Lo enterramos por rabia. Enterramos. Porque no, me dio muy poco. Entonces, cuando el Señor viene y quita ese don, no se lo da al que tiene 2, se lo da al que tiene 10. Y yo admiro mucho a un guajiro de allá de Santiago de Cuba, enamorado en Palma Soriano. Lo admiro mucho porque él no sabe que tiene 10 dones que Dios le ha regalado. Y cada vez que estoy localizándolo, está para aquí, está para allá, nunca lo veo parado. Entonces, es el barco que sale de puerto a puerto y siempre está en movimiento. Y hermano, este hermano tiene mi corazón y tiene mi mente. Entonces, ¿cómo decirle? Es increíble, hermano, cuando la capacidad que tengamos nosotros todos, esa capacidad la ponemos al servicio del Señor, aunque sea un talento. Y ustedes ven estos campesinos que tienen un solo talento y lo ponen al servicio del Señor. Ahora, hermano, hay algo que quería decirle, Rolando. ¿Cuál es la diferencia entre Caín y Abel con respecto al sacrificio, a la ofrenda? A ver, el sacrificio la diferencia, ¿no? Entre Caín y Abel. Es que Abel ofreció una ofrenda más agradable a Dios. Y no significa que la de Caín estuvo mal. A ver, Dios miró el corazón de Abel y el corazón de Caín. Y en el corazón de Abel no había malignidad, pero en el corazón de Caín había maldad. Y era la diferencia que había a la hora de presentar la ofrenda, lo que había en el corazón de cada uno. Yo te voy a demostrar lo contrario. Marapáez, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Que uno tenía más fe y dio lo mejor. No, No, no. Miren, es una sola palabra. Dice la palabra que Abel escogió. Abel buscó, tengo todo esto, esto es lo mejor que tengo para mi Dios. Ahora, Caín cogió. Él pasó a un tomate, hay esto, hay aquello, y se lo trajo el Señor. Hermanos, cuando venimos al Señor, tenemos que escoger lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando escogemos, ustedes ven que estamos escogiendo, el Señor sabe lo que le estamos entregando. Y hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que no le agradan. por eso, Entonces, hermano, yo quiero al concluir. escoger lo mejor ¿Estás viendo, para el Rolando? Señor es tener la No es fe. lo mismo coger que escoger. Es la diferencia. Ahora, miren, yo quiero, como parte mía, con el permiso de Rocky, es como una especie de tratado de psicología cristiana, el capítulo 12. Primero, la transformación viene en la mente. Segundo, el sacrificio que hacemos es vivo, no es un show. Tercero, Dios siempre paga. Todo sacrificio que usted le hace al Rey de Reyes tiene recompensa. Piénselo. Cuarto, el amor que sea sincero. Hermano, cuando vemos todas estas cosas que vemos en nuestras iglesias, es por la falta de amor sincero. Después tenemos honrar a nuestros hermanos. Hermano, si hay alguien que se merece la honra mía, son mis hermanos.
Después tenemos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es muy fácil gozar con los que se gozan y es muy difícil llorar con los que lloran. Lo otro es que tenemos que socorrer al hermano necesitado. Si yo sé que mi hermano tiene hambre y yo voy y le digo, ve y come. Cuando yo tengo en mi casa comida, le digo, ven hermano, sacíate conmigo. Por último, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Todas las enfermedades mentales y del corazón vienen por una sola causa: envidia. Envidia en griego se dice invideo, la enfermedad de los ojos. Entonces, hermano, cuando aceptamos que tenemos un talento y lo ponemos a disposición de Dios, Dios te da el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y te da 10. Pero si nos ponemos a pelear contra Dios, nos enfermamos de la mente y del corazón. Quiero dar las gracias a Rocky. Este capítulo 12 es un capítulo duro y necesario. Hermano, Rocky, Sí, terminamos. ya. Si tú quieres, está bien. Perfecto. Vamos a pedirle al hermano Rolando que nos despida en oración. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de estar nuevamente en comunión por esta vía, Padre, que nos ha permitido tener un contacto con hermanos de otros países que siempre tienen el deseo en su corazón de compartir tu palabra con mucha gente en diferentes lugares, Señor. Muchos hijos tuyos que necesitamos, Padre, conocer tu voluntad, crecer, poder andar conforme a tu mandamiento y poder vivir para realmente agradarte a ti y ser luz a los que han de necesitar de ti por medio de nosotros, Señor. Te rogamos que siga, Padre, con el hermano Rocky y el hermano Luis, con nuestros maestros, los cuales como instrumento tuyo has escogido para servirnos a nosotros. Te pido tu bendición para ellos, Padre, tu cuidado y tu protección, Señor. Que a nosotros nos permita, Padre, seguir esforzándonos para cada tiempo de estudio, hacer presente hacer acto de presencia para poder recibir la enseñanza que tiene preparada para nosotros a través de ellos. Sé con lo que hoy no pudieron conectarse, Padre, con los que están por otras vías, mi Dios, que sabemos que aquí en Cuba está lloviendo en muchas partes y muchos hermanos no pudieron participar. Permite que tu palabra, Padre, este mensaje que quedó grabado, podamos compartirlo con ellos. Te pedimos, oh Dios, que nos despidas de esta comunión, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.